professora Alessandra Grangeiro e estamos aqui de nuevo para começar nosso curso Discipulador, su base, su crecimiento. Esta es nuestra primera clase, pero ya hemos visto en la presentación del curso que en este primer capítulo vamos a hablar sobre nuestra vocación. Vamos a hablar sobre las demandas que se nos hacen y vamos a hablar también de las responsabilidades que tenemos cuando somos llamados por Jesús. Me gustaría comenzar con un texto bien familiar, que es el texto del joven rico. Este texto está en San Mateo 19. A partir del versículo 16, yo voy a leer. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mira, me gustaría llamar su atención sobre el deseo de este joven por la vida eterna. Y debo recordarles que la vida eterna es el fin de nuestra fe. El hecho de que sirvamos al Señor Jesucristo significa que tenemos el anhelo de ser parte de la vida eterna, de ser parte de su reino de gloria que se establecerá
el futuro. Luego, el joven le pregunta a Jesús, ¿qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Jesús hizo una demanda al joven. Mira, necesitas guardar los mandamientos para heredar la vida eterna, pero si quieres ser perfecto, porque sientes que algo te falta, vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Al escuchar eso, nosotros vimos, el joven se entristeció y no quiso servir a Jesús. Jesús le había dicho que si renunciaba a su tesoro, recibiría un tesoro en el cielo. Mira, este texto me llama mucho la atención, porque este joven rechazó, ¿cómo es la palabra? Rechazó un tesoro en el cielo, porque no quería renunciar al tesoro que tenía en la tierra. Y por eso Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino del cielo. Pero él también dijo que lo imposible para los hombres no es imposible para Dios, porque para Dios todo es posible, ¿no es verdad? Pero mira, yo tengo un gran tesoro en esta tierra, pero todo se va, solamente quedará la eternidad. Entonces, ¿no es mejor tener un tesoro en el cielo? Entonces, nosotros vimos que Pedro, cuando oyó todo eso, dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí aprendimos algunas cosas muy profundas, muy profundas. Primero, vimos que Jesús hace algunas demandas y algunas personas se niegan a cumplirlas. El joven no quería el tesoro de los cielos, sino que prefería el tesoro que ya tenía en la tierra. Una primera exigencia que nos hace Jesús es la renuncia. Él dice, si alguno quiere venir en pos mí, niega a sí mismo y toma tu cruz y sígame.
porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué demandará Jesús de nosotros? De hecho, cada uno de nosotros tiene una historia con el Señor. Entonces, para cada uno de nosotros tendrá algunos requisitos y depende de nosotros darle a Jesús esses requisitos, porque nuestro llamado lo requiere. Renunciarmos a nosotros mismos significa ignorar nuestros intereses e placeres personales. Quando renunciamos a nosotros mismos, significa que os interesses del reino de Deus estão em cima de nossos interesses. Necessitamos entender que Jesus derrou su trono de glória. Sendo eterno, derrou toda essa glória. Vino ao mundo como homem, em uma família sem grande status social e econômico. E mais que isso, Ele se entregou por amor a nós hasta la muerte. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Jesús se entregó por amor a mí hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer por Él? Él no nos exige nada más que lo ha hecho de uma maneira muito mais intensa, porque renunciou muito más que nosotros. Entonces, ¿a qué tendríamos que renunciar que pudiera compararse com que Jesús renunciou? Que é muito em minha vida para que eu renuncie por amor a Deus, por amor a Jesús? Que é muito. Assim que renunciou por nosotros e espera entonces que aqueles que são chamados por Ele também renunciem a seus interesses por el bien de este reino de Deus, por este gran reino. Ele nos amou, por lo que efectivamente renunciou su glória, porque os interesses del reino de su Padre estavam por encima de sus interesses. E de la misma maneira, nosotros que somos llamados por Él, debemos proceder. Há uma cita muito interessante e muito importante de um autor chamado Kate Phillips, que diz o seguinte, mais ou menos assim, que Jesus nunca suplicou a nadie que lo siguiera, porque ele foi vergonzosamente, ele foi muito direto, ele
interpretar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha llegado como una súplica. Jesús nos suplica a nosotros para seguirmos a Él. Es un honor para nosotros. Es un privilegio para nosotros. Jesús, al contrario, ordenó a cada persona que renunciara a sus intereses, abandonara sus pecados e lhe obedeciera por completo. Entonces, conforme vimos, cuando el joven rico se negó a vender todo lo que tenía para seguirlo, Jesús no los persiguió tratando de hacer un trato. No. Jesús simplesmente dijo: el que me sirve debe seguirme. Hermanos míos, debemos compreender la extensión de la gloria del reino de Dios que se establecerá en el futuro. Necesitamos de entender que es nuestro honor ser parte de ese reino. Debemos de entender que es un honor para nosotros poder renunciar a que lo tenemos, que muchas veces no es nada, por el bien de este reino. El honor, el privilegio es nuestro por haber sido llamados. ¿No es verdad? El Dios creador de todas las cosas que hay en el mundo. Este Dios nos llamó para ser parte de su glorioso reino que durará por toda eternidad. Entonces, entendemos que si quiero obedecer al líder de Jesús, necesito aceptar estas demandas que Jesús me hace. E quando vou a discipular a alguém, necessito hacerle entender que se quieres ser um discípulo de Jesus, como Jesus, ele também necessita hacer renúncias, e muitas vezes renúncias profundas. Negar-se a si mismo significa submissão completa ao senhorio de Cristo. Portanto, não tenho espaço para mi ego, para mis deseos personales. A Bíblia nos disse que não nos amoldemos a este mundo. Nuestra mente no puede ser amoldada a este mundo, sino que debemos transformar nuestra mente. Y cuando eso acontece, cuando tenemos nuestras mentes transformadas, no experimentamos más conflictos profundos entre la carne y el espíritu, pero debido a que nuestra mente ya ha sido transformada, automáticamente conoceremos la voluntad del Señor.
que es buena, es perfecta y es agradable. E é esta vontade a que queremos em nossa vida e já não nossa vontade. Esse processo inicial de renúncia muitas vezes não é fácil. Não é verdade que não é fácil. E muitas vezes genera dilemas muito profundos, especialmente em los nuevos conversos. E nós que somos discipuladores, estaremos aí para ajudar a estes nuevos conversos a enfrentar estes dilemas. Hasta que tenham a força que viene de conhecer a palavra do Senhor e compreender a glória que é a vida eterna. E eu só posso compreender isso com profundidade se eu conosco esta revelação. Assim, tendrán el valor de negar-se efetivamente a si mismos, renunciar a sus próprios interesses e assumir para sempre os interesses do reino de Deus. Alabado sea Deus. Por isso, portanto, este processo de renúncia resulta em uma guerra interior dentro de la persona. Esta batalha interior genera dores e preocupações profundas, pero com a compreensão de esta palavra e com a vontade de servir Jesus, todos esses conflitos cessam. Porque sabemos o que queremos e o que queremos é heredar a vida eterna com Cristo. Queremos responder ao chamado de Jesus. Por isso, assumimos e aceitamos todas as exigências que nos hacen e assumimos todas nossas responsabilidades. De esta maneira, nossos dilemas cessam, nossos conflitos também deixam de existir, porque sabemos o que queremos e o que queremos é agradar a Deus. E o que queremos é fazer a vontade de Deus em nossas vidas. O que queremos é ser testigos de Jesus, é ser discípulos de Jesus, é ser administradores de las cosas del reino de nuestro Señor. Entonces, todos nuestros dilemas se acabaram. Algumas renúncias são muito profundas. Pense em la renúncia de Abraão. Aqui há lições profundas que devemos aprender. Mira, de Abraão, Deus lhe pediu a su hijo. Te pediu Jesus alguma coisa que dieras
que tenías que hacer una renuncia tan grande? Abraão foi levar a su hijo para sacrificarlo e solo Deus sabe como él, Abraão, estava em este caminho. Quando em la realidade ibas a sacrificar a su hijo, ángel le dijo que não necessitava hacer isso. Deus lo levou al límite de la prueba para que dijera: Senhor, te obedezco e renuncio a todo lo que me pidas, aunque sea mi único hijo. Hijo, el que Senhor mismo el que Senhor mismo me ha prometido. Mira, me gustaría que entendiera que aqui há algo muito profundo. Entenda que se el joven rico hubiera estado dispuesto a hacer lo que Jesús le pidió, Jesús podría hacer lo que Dios le hizo a Abraão. Se Jesús hubiera visto que estaba dispuesto a vender todo, podría devolverlo lo que renunció, es decir, podría devolverlo su riqueza. De hecho, esta renuncia fue un profundo proceso interno que tuvo lugar dentro de Abraão, e lo que él renunció, que fue su hijo, su único hijo, Dios le dio de nuevo. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender que a veces Dios nos pide cosas porque solamente quiere ver nuestro profundo amor por Él? Y luego nos da exactamente lo que nos pidió para que renunciáramos. Pero muchos de nosotros no tenemos la fe y la coraje de Abraão. Muchos de nosotros somos como el joven rico. Estamos tristes y renunciamos a nuestra vocación y luego nos frustramos y las cosas nunca van muy bien en nuestras vidas y nunca encontramos la plenitud de la vida en esta tierra, porque si no estamos articulados a los planes eternos de Dios, nuestra vida aquí no tiene sentido, porque por mucho que construyamos imperios tendrán un fin, ¿no es verdad? Entonces, que entendamos este profundo proceso de renuncia y entendamos que a cambio de que lo renunciamos, Deus nos dá coisas muito melhores e incluso nos dá lo que renunciamos. Outro requisito de nuestro llamado es la obediencia. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en el
cielo. El discípulo de Jesús quiere que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Por eso renuncia a su voluntad, porque su voluntad ya no tiene sentido para él, sino solo la voluntad de Dios. Y el discípulo de Jesús necesita entender que Dios tiene un gran plan de salvación para la humanidad y trabaja para el establecimiento de este reino en este mundo desde la eternidad. Y nosotros somos elegidos por Dios para ser parte del establecimiento de este reino. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, somos discípulos y somos discipuladores, es decir, formamos más discípulos para Jesús que también deben aprender con nosotros a ser más discípulos. Y de esta manera continuamos la obra que Jesús comenzó a hacer cuando vino a este mundo como un hombre. Esto significa que somos llamados a continuar la obra de Jesús y esto debe quedar muy claro en nuestras mentes. Por lo tanto, nos dijo que aprendemos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y si aprendemos con Jesús, encontraremos descanso para nuestras almas. Aprenderemos de Él lo que dijo de forma parafraseada: Padre, si es posible, líbrame de este sufrimiento que estoy viviendo. Líbrame de este momento difícil, pero sin embargo no haga mi voluntad, sino la tuya. Él exige obediencia de nosotros, pero primero Él obedeció. Nunca Jesús nos exige lo que no ha hecho. La obediencia no está desconectada de la renuncia, porque para obedecer la voluntad de Dios, Jesús renuncia a su voluntad y dice que si me amas, guardarás mis mandamientos. Y Él que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que has escuchado no es mía, sino de mi Padre, quien me envió. No fuiste tú quien me eligió, pero yo te elegí a ti y te envié a dar frutos. Es eso que dijo Jesús para mí. Yo te envié a dar frutos y no es cualquier fruto. Es frutos que permanecerán. Esse entendimento de que assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia a nós outros, necessita ser ensinado a los discípulos que vamos a formar. Eles necessitam entender isso. Então, estamos buscando pessoas que trabalhem por el reino de Deus, que sejam embajadores
queridos, esto es lo que estoy haciendo ahora. Es la obra de Dios que da sentido a nuestra existencia, pero lo único que quedará, lo único que va a quedar en este mundo son las almas que ganemos para el reino del Señor. El discípulo entonces, por eso, antepone los intereses del reino de Dios a sus propios intereses, porque comprende que tiene un ministerio de la reconciliación, entiende que es un embajador del reino de Dios, por lo tanto, la obediencia es esencial para el discípulo. No hay discípulo que no obedezca al Señor. No hay discípulo que no haga la obra del Señor. Si no hace la obra del Señor y si no obedece al Señor, no es discípulo. Esta es la verdad. Obedecemos a Dios porque Él es el Señor soberano del universo y la obediencia es la única respuesta aceptable a su bondad inefable. Cada vez que hay un conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios, yo escojo la voluntad de Dios. Esto es que hace un discípulo. Otro requisito de nuestra llamada es la sumisión. Mira, la sumisión está muy relacionada con la obediencia y con la renuncia. ¿O es renuncia? Pienso que es renuncia. Pero hay un tema muy especial aquí en la sumisión. ¿Por qué es muy especial? Porque yo puedo obedecer a regañadientes de mala voluntad. Y la sumisión es una disposición interna que tengo que obedecer. Es una alegría que tengo en obedecer mi Señor. Es una disposición interior a querer realmente agradar a Dios. Por eso Jesús dijo, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para volver a tomá-la. Nadie me lo quita, pero doy mi vida. Soy yo que doy mi vida. Nosotros es que damos nuestra vida a Jesús. Entonces, somos, como dijo, nosotros que queremos perdernos nuestra vida. Somos nosotros los que queremos dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, porque lo amamos mucho y tenemos esta disposición interior de poner su voluntad por encima de la nuestra. Vea, el apóstol Pablo dijo que no creía que su vida fuera preciosa, siempre y cuando cumpliera la voluntad de su Padre. La disposición del apóstol Pablo para servir al Señor es algo magnífico. Realmente estaba dispuesto a dar su vida por el reino del Señor. Otro requisito de nuestro llamado es el amor que debemos tener a Dios y al prójimo.
por supuesto, se tenho obediência e tenho submissão, é porque tenho um amor por Deus que está com todo meu coração, e com toda minha alma. Em uma ocasião, um maestro da lei quis saber de Jesus qual era o mandamento principal da lei. E Jesus respondeu que era amar a Deus com todo o seu coração, alma, força e poder. E aproveitando o momento, Jesus disse que outro mandamento muito essencial é amar ao prójimo como a nós mesmos. E também disse que a base da lei e de los profetas são esses dois versículos. Outro maestro da lei lhe pergunta a Jesus como heredaria a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito em la lei? Como lees la lei? Jesus sempre hace uma pergunta depois de las perguntas que le hacen. Porque normalmente a gente, quando não está muito disposta a obedecer, está llena de perguntas, llena de questionamentos. Esta atitude é uma espécie de intento de deixar Jesus um pouco sem resposta, algo que nunca sucedeu. Pero hacemos perguntas porque nos cuesta aceitar que a Bíblia tem estes requisitos para nós. Então, estamos fazendo perguntas porque não queremos obedecer. Assim que o instrutor da lei quis perguntar mais, e quando Jesus disse sobre amar a nosso prójimo, quis saber quem é, ou seja, quem é mi prójimo. Então, Jesus conta a parábola del buen samaritano, dizendo que havia um homem que estava muito herido e necessitava ajuda. E o sacerdote e o levita passaram junto a ele e não fizeram nada. Luego passou por ele el samaritano, que a Bíblia disse que estava lleno de compaixão interior. Desta maneira, Jesus mostrou que a diferença del que ama é esta compaixão íntima. E é esto lo que mueve a la persona a hacer el bien a los demás, ¿verdad? E por supuesto, Jesus perguntou qual de estes três era el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones. Entonces, el instructor de la ley dijo que él era el que tenía misericórdia. E Jesus dijo entonces, hazlo assim, es decir, ten piedad e compaixão de los que sufren. Portanto, é impossível ser discípulo de Jesus se não temos compaixão de los que sufren, porque estão lejos de la presença de Deus, e por isso anhelamos com todas nossas forças levar a las personas para Cristo. O apóstolo Juan nos
enseña mucho en sus cartas, también en el Evangelio, é claro, pero es en sus cartas que vas a nos enseñar sobre el amor a nuestros hermanos. E em sus cartas, ele dijo que se alguno dice que ama a Deus e odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Entonces debemos aprender muchísimo com este apóstolo Juan sobre amar nuestros hermanos. Entonces, estos son los requisitos que debemos cumplir para responder al llamado de Jesús. Nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que tener submisión, nosotros tenemos que amar a Dios, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces, terminamos aquí y en la próxima clase tendremos otros temas muy interesantes y veremos cuáles son entonces nuestras responsabilidades cuando Jesús nos llama a ser embajadores del reino de Dios. Te espero